Hemos titulado este tema, este sermón, a Él conviene crecer. A Él conviene crecer. Estas palabras las dijo Juan el Bautista, en ocasión de una cuestionante, una pregunta que le trajeron sus discípulos, los discípulos de Juan. Quiero que por favor me acompañes al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Si eres tan amable, acompáñame a San Juan, capítulo 3, versículos 22 en adelante. Dice la palabra de Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí mucha agua y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan los discípulos y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Los discípulos de Juan vinieron con sus motivos de queja, diciéndole: Rabí, el que estaba contigo en la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, bautiza, y aquí todos vienen a él. Con estas palabras, Satanás presentó una de las mayores tentaciones al ministerio de Juan el Bautista. Aunque la misión de Juan parecía estar a punto de terminar, le era todavía posible estorbar la obra de Cristo. Si hubiese simpatizado consigo mismo y expresado pesar o desilusión por ser superado por Jesús, habría sembrado una semilla de disensión que habría estimulado la envidia y los celos y habría impedido gravemente el progreso del Evangelio. Por muchos años, Satanás estuvo atento al ministerio de Juan. Por muchos años, Satanás quiso destruir a este hombre de Dios. Y en boca de uno de sus propios discípulos, instigado por los fariseos, dicen los judíos, más adelante nos daremos cuenta que eran fariseos, instigados por los fariseos judíos, los discípulos de Juan fueron mordidos con el veneno de la envidia y del celo. Y con ese veneno fueron a donde Juan, su maestro, y le trajeron esta queja a Juan. Juan, hermanos queridos, agárreme al niño que me siento un poquito nervioso y discúlpeme. Juan tenía, por naturaleza los defectos y las debilidades comunes a la humanidad. Sentir celos, sentir envidia por ser superado, sobre todo cuando tú has dado tu vida a una obra, ¿no? Eso es algo que es común a la humanidad. Pero el toque del amor divino había transformado a este hombre de Dios. Juan moraba en una atmósfera que no estaba contaminada con el egoísmo y la ambición, y lejos de las miasmas de los celos. No manifestó
simpatía alguna con el descontento de sus discípulos, sino que demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. El versículo 27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Satanás, hermanos, perdió, porque Juan estaba vinculado con Cristo y estaba muy claro de cuál era su lugar y cuál era su misión. Así que Juan comienza a decirles: miren, cuando dos personas están enamoradas y se hacen novios y se casan, el que procuró esa unión, el amigo del esposo, se siente feliz cuando ve que la esposa y el esposo se unen y se van a la luna de miel. Hasta ahí llegó, ¿qué cosa? Su cometido. Y Juan dice: yo solamente soy el amigo del esposo. El esposo es Cristo, la obra es de Cristo, Él es el esposo. Yo, como el amigo del esposo, me siento feliz de que Él ahora esté a cargo de la obra. Y ahí fue que Juan presentó las palabras sublimes: a Él conviene crecer, mas a mí menguar. Yo quiero que de repente usted se imagine la situación. El liderazgo, dirigir en cualquier esfera, en la esfera pública, en la esfera eclesiástica, en la esfera empresarial, dirigir, tener algún tipo de posición, ¿no?, de responsabilidad, algún cargo, alguna posición, eso genera ciertas dinámicas. ¿Me comprende? Usted requiere que las personas colaboren con usted. Algunas veces hay personas de todo tipo, con diferentes temperamentos, con diferentes ambiciones, con diferentes propósitos. Pero de repente llega un momento cuando la parte humana trata como de florecer. Y uno que no, aquí el jefe soy yo. Usted ande liviano, ande piano, como dicen los italianos, que aquí el que manda soy yo. Y cuando te faltan el respeto, cuando te desconsideran, cuando personas probablemente con las que colaboraron contigo, a las que tú le diste algún tipo de apoyo en el pasado, de repente no corresponden con lealtad a ese apoyo que tú le diste, eso hiere, ¿no? Eso hace sentir a uno mal. ¿Quién se siente bien cuando lo traicionan? ¿Quién se siente bien cuando lo maltratan? Nadie. Pero en el tema del liderazgo, en el tema de la dinámica que tenemos de vida, esos son asuntos bastante delicados. ¿Por qué? Porque el liderazgo y la dinámica de manejarse con la gente no se circunscribe solamente a la iglesia o al lugar de trabajo o a cualquier otra función pública, sino que también se vive en el hogar. En el hogar también hay fuerzas que se miden. En el hogar también hay opiniones. En el hogar también hay deseos de que las cosas ocurran de una forma o de otra. En el hogar hay aportes que se hacen y uno requiere algún tipo de consideración o de actitud de parte del otro, ya sea el hijo, la esposa, el esposo, en fin. A él conviene crecer, mas a mí menguar. Juan estaba lleno de Dios. Juan estaba claro de su rol. Y cuando vio que Jesús vino a hacerse cargo de la obra, él trató de corresponder a la misión que Dios le había encomendado. No puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo.
Juan había sido llamado para dirigir la gente a Jesús, tenía como máximo gozo presenciar el éxito de la obra del Salvador. Mi gozo, dijo Juan, está como cumplido. Cuando nosotros miramos la entereza, la fortaleza que tenía Juan de enfrentar situaciones y hasta chismes que le traían para desequilibrar sus emociones y tratar de sentirse mal, cuando nosotros notamos esa entereza, nosotros simplemente nos maravillamos. Porque si nosotros tuviéramos un poquito de esa entereza en el manejo eclesiástico, de trabajo, en el manejo diario en el hogar, probablemente muchos problemas que surgen en esos círculos no surgieran. La característica principal que tenía Juan era la humildad. ¿Cuál era? El mundo no se va a acabar porque nosotros cedamos. No se nos va a quitar un pedazo porque le demos la razón a otro. Nosotros no vamos a ser menos seres humanos o menos importantes simplemente porque seamos humildes. Ser humildes ayuda mucho a fortalecer las relaciones y a mantener un espíritu y un ambiente de paz en nuestros círculos. Jesús bautizaba, no directamente Jesús, mejor dicho, sus discípulos bautizaban y mucha gente venía a donde estaba Jesús. De hecho, muchos discípulos de Juan comenzaron a hacerse discípulos de Jesús. Y Jesús no rechazó ese éxito, porque por ahí era que debía marchar la cosa. Pero, dice Juan 4, versículo 1, lo siguiente. Quiero que por favor me acompañes. Juan 4:1. San Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Y le era necesario pasar por Samaria. Siempre habrá personas en la vida, en nuestro caminar, que tratarán de dañar y de alterar nuestra paz y nuestra relación con otros. En este caso eran los fariseos. Felicidades, Eliana. Que Dios me la bendiga mucho. Yo estaba tratando de verla ahorita. Me olvidé que estaban en el coro. Pero que Dios me la bendiga mucho. Su alegría, su sonrisa son una marca distintiva de usted. Así que Dios me la bendiga. En este mes que tengo conociéndola, porque yo la conozco este mes simplemente, pero he visto esa sonrisa y esa firmeza, porque no crean que la hermana Eliana le dice lo que tiene que decir a cualquiera. Bien, que Dios me le bendiga mucho. Siempre habrá personas que estarán dispuestas a ser instrumento de crear disensión. De hecho, Proverbio dice que hay 7 cosas que el Señor aborrece. Y la peor que el Señor aborrece es el que crea división entre hermanos. ¿Me están escuchando? Diga. Él la bobina, eso es algo que él le repugna, él lo vomita, es una cosa sucia, grotesca. Lamentablemente, hay personas que se rebajan a ser instrumentos de división entre hermanos. ¿Qué cosa más fea?
Qué cosa más ruin. El Señor abomina eso. Pero esto tiene grados. ¿Tiene qué cosa? Tiene grados. Porque hay personas que son entregadas al chisme y a la división y a llevar malas vibras e insanidades. Pero todos, ¿cuántos dije yo? Todos en algún momento nos dejamos tentar por decir una palabra o un gesto o algo que crea división. Todos. Quizá no en el mismo grado de aquellas personas que tienen eso como una costumbre, como un deporte, y que los Juegos Olímpicos del chisme son oro. Pero, sí, pero de una forma u otra, todos nosotros en algún momento podemos ser presa del hecho de tirar una información que crea algún tipo de problema. Jesús sabía que esos fariseos no escatimarían esfuerzos para crear una división entre sus discípulos y los de Juan. Pero más que esto, Jesús sabía que se estaba formando la tormenta que arrebataría a uno de los mayores profetas dados al mundo. Y deseando Jesús de evitar toda ocasión de mala comprensión o disensión, cesó tranquilamente de trabajar en Judea y se retiró a Galilea. Cuán sabio fue Jesús. Cuando Jesús iba hacia Galilea, le era necesario pasar por ¿dónde? Y habló con la mujer samaritana, y toda una comarca terminó siendo ¿qué cosa? Ganada para Cristo. Cuando quieran establecer divisiones en la iglesia, cuando quieran dividir el liderazgo o a los hermanos o crear algún tipo de situación, recordemos el accionar de Jesús. Jesús nunca permitió que le cambiaran su agenda. La agenda de Cristo era salvar a la gente, no estar metido en problemas, no estar peleando de quién va a tener la supremacía. No, para nada. La agenda de Cristo era predicar. Y cuando él vio que los fariseos estaban tratando de desestabilizar el grupo de Juan y desestabilizar el grupo de él, dijo, ok, vámonos para Galilea, pero pasemos por Samaria, pero convirtamos esta comunidad samaritana, pero sigamos bendiciendo. No dejó que Satanás le hiciera agenda. La agenda de Cristo se la hacía Dios. Y con la sabiduría divina, el maestro de Galilea, el maestro de Nazaret, prefirió apartarse sabiamente para no crear problemas. ¿Saben por qué? Porque aunque Jesús estaba bastante claro, y aunque los discípulos de Juan estaban bastante claros, aunque Jesús estaba claro y aunque Juan estaba claro, los discípulos eran débiles y todavía no eran maduros para entender la dinámica del evangelio. Que el evangelio no consiste en subrayar, en resaltar al ser humano, sino a Cristo. Y como ellos no tenían la madurez suficiente, los dos maestros, Juan estaba claro, a él conviene crecer y a mí menguar. Y Jesús también estaba claro de la misión. Mejor se separaron y comenzaron a trabajar en diferentes aspectos de la obra. No dejaron que Satanás le hiciera agenda. Nosotros también, dice la sierva de Dios, en el deseado de todas las gentes, capítulo 18, se titula así, a él conviene crecer. Nosotros también, aunque leales a la verdad, debemos tratar de evitar todo lo que pueda conducir a la discordia o a la incomprensión. Porque siempre que estas cosas se presentan, provocan la pérdida de almas. Siempre que se produzcan circunstancias que amenacen causar una división, debemos seguir el ejemplo de Jesús y el de Juan el Bautista.
Jesús se retira a Galilea y allí, pasando por Samaria, logra una gran victoria espiritual. La obra de Juan, hermanos queridos, no era suficiente para echar los fundamentos de la iglesia cristiana. Cuando Juan hubo terminado su misión, otra obra debía ser hecha que su testimonio no podía realizar. Sus discípulos no comprendían esto, pero cuando vieron a Cristo a venir para encargarse de la obra, sintieron celos y disconformidad. Existen todavía los mismos peligros hoy. El Señor llama a un hombre para hacer cierta obra, y cuando la ha llevado hasta donde le permiten sus cualidades, el Señor suscita a otros para llevarla más lejos. Pero como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero. La atención se fija en lo humano en vez de lo divino. Se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. El que es así indebidamente honrado se siente tentado a albergar confianza propia. No comprende cuánto depende de Dios. Se enseña a la gente a esperar del hombre y no de Dios. Y así caen en error y son inducidos a apartarse de Dios. La obra de Dios no ha de llevar la imagen o inscripción de ningún hombre. De vez en cuando, el Señor introducirá en su iglesia y en su obra diferentes agentes por medio de los cuales su propósito se puede realizar mejor. Bienaventurados los que están dispuestos a haber humillado el yo y a decir como Juan el Bautista: a él conviene crecer, mas a mí menguar. Nosotros como hermanos estamos llamados a poner a Cristo en alto. Esta obra de predicar el evangelio es de Dios. Y en la medida en la que nosotros pongamos en alto el nombre de Dios, en esa medida nuestra iglesia será fortalecida y será guiada correctamente hacia los objetivos espirituales que Dios tiene con ella. Usted se preguntará: pastor, ¿y por qué usted está predicando de esto justamente ahora, previo a una campaña del pastor Robert Costa, que están aquí presentadas aquí en las pantallas? Yo tengo 13 años como pastor de la iglesia adventista y tengo casi 30 años bautizado en la